Ya estamos de regreso en Negocios en Imagen. Enero reportó números negativos en materia de empleo formal. Se perdieron más de 8,000 puestos de trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a platicar con Héctor Márquez. Él es director de Amitai, una empresa líder en brindar soluciones de ética y cumplimiento. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. El gusto es nuestro, Héctor. ¿Qué te parecen estos números que está dando a conocer el IMSS, el Seguro Social? Se perdieron más de 8,000 puestos de trabajo. Y no, pues no me parecen nada positivo y más que teníamos expectativa de que este año, pues versus como terminó el año pasado, ¿verdad? Que íbamos a ir muy bien y ya empezamos con el pie izquierdo. Jamás pasaba. En enero, el, el, el año pasado pues, se generaron más de 70,000, pero digamos que el promedio de muchos años estaba más bien hacia los 100,000. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando no teníamos al personal de plataformas digitales incorporados, qué bueno que estén ya incorporados, pero eh, sin ellos se recuperaban muchas plazas porque sale mucha gente en diciembre, sobre todo de comercio y también del área industrial, pero se recuperan, se contratan muchos puestos, sobre todo de la manufactura en enero. Y entonces esto quiere decir, al estar en esta cifra de los menos 8,000, es que fueron muchos más los que se perdieron de plataformas digitales, porque si no hubiera habido un crecimiento cercano a los 100,000. Eh, esa es la explicación que nos dan. Sí es totalmente lógica que se contrata mucho personal eventual con seguridad social en plataformas digitales para las entregas de diciembre y pues han quedado fuera en enero. Pero definitivamente triste inicio de año en materia laboral. Claro. Héctor, y todos estos, digamos que costos que el empleador tiene que estar, digamos que incurriendo a partir de los cambios al marco laboral y demás, ¿habrán tenido algún impacto en la generación de empleo? Sí, claro que lo tienen, porque donde lo podemos ver reflejado es que en el empleo informal se sigue creciendo. Entonces, en esto que el INEGI nos sigue comunicando, pues sigue creciendo. Así que sí hay empleo, sí se va generando, pero en la informalidad. ¿Y por qué se genera en la informalidad? Porque cuando algo es más caro, pues buscas otra opción. Y entonces en materia laboral no ha sido la opción, la excepción. ¿Qué ocurre? Que tenemos 3 millones y fracción de empleadores y con seguridad social en la formalidad solo hay 1 millón. Entonces, pues sí, empleadores 2 millones contra uno en la formalidad. Héctor, ¿qué opinión tienes de este acuerdo que se acaba de lograr en la víspera para reducir las jornadas de trabajo? Mira, definitivamente es algo que tiene que ocurrir. Eh, en todo el mundo se ha ido cambiando. Esta semana inglesa, como la conocimos, a lo mejor es ustedes y yo, bueno, por lo menos yo, donde esa semana de 40 horas, trabajar 5 días, pues solo había en ciertos países europeos, Inglaterra, por eso ahora allá ya están trabajando 4 días a la semana. Entonces, sin embargo, la productividad es la misma. Se gana lo mismo, la productividad tiene que ser igual para que se reduzcan las horas. Siempre hay maneras de organizarnos para sacar el mismo trabajo en menos tiempo. Es una de las cosas básicas. Hay veces requiere temas tecnológicos o de actualizaciones, pero una inversión que también le vuelve a caer al patrón. Entonces es algo que tiene que ser, que vamos para allá en todo el mundo y está bien que sea. Sin embargo, va a ser otro empujoncito a que se eleven los costos porque en muchos negocios o ciertos tipos de trabajo no se va a cerrar, vamos a poner por obvias razones un autoservicio, un hospital, muchos ejemplos podríamos dar que van a seguir abiertos los 7 días de la semana, hay veces hasta las 24 horas. Y entonces, aunque se reduzca la jornada, tú tienes que tener personal y ese personal vas a tener que contratar las 8 horas que se reduzcan
pues a personal eventual. Ahí es donde va a jugar mucho, que ojalá y simultáneamente tenemos varios años para, si es que queda así, que se implemente poco a poco. Tenemos varios años para que se generen también las reglas de contratación eventual, que sean menos rígidas, porque con todo esto que hubo del cambio de la prohibición del outsourcing, se vino a complicar tanto la contratación del personal eventual, que ahí vemos que ahora hay mucho en la informalidad, independientemente del tema de los costos patronales. Claro. Héctor, y con el dato de enero, ¿qué expectativas tienes para la generación de empleo en todo el año? Vienen eventos pues interesantes como el Mundial, que de alguna manera pues están generando pues una expectativa positiva. Sí, definitivamente, gracias sobre todo al tema del Mundial, vamos a ver que hay un buen repunte, y esto podría significar entonces que para mediados de año tengamos un alza que totalmente atípica, de manera que el año el primer trimestre debiera cerrar alrededor de los 300,000, pero con esto que pasó, pues yo creo que no vamos a llegar más que hacia los 250,000, y ya luego en todo el año, gracias a este tema del Mundial, vamos a ver un pico, pero pues por obviamente se acaba el Mundial y va a disminuir. Entonces, el año lo estaríamos cerrando mejor que el año pasado, espero, pero no como antes, que nuestros números promedios eran de 700,000 por año. Yo creo que vamos si acaso, a llegar a los 600,000. ¿Cuáles van a ser los sectores, las actividades pues más demandantes de fuerza laboral, de empleos en este año? Y por un lado vamos a ver crecer, siempre y cuando, te digo, haya flexibilidad para que la contratación eventual temporal sea más sencilla, porque eso es lo que hace falta, hacer igual que en otros países, y no obligarte a la informalidad. Entonces, primero que nada, ya se divide entre permanentes y eventuales. Entonces eventuales va a crecer, y luego como sectores, pues todo lo que tiene que ver con comercio, servicios, es donde veríamos mayor incremento, porque todavía hasta que lleguen estas inversiones que están prometidas, pero pues esa inversión hay veces no se implementa de un mes para otro. No veríamos por allá de tema de manufactura, que siempre ha sido el que más crece en nuestro país, y que somos afortunados que todo este sector de transformación crezca. Entonces, por ahí vamos a estar. Claro. Con todos estos cambios laborales, sector, además pues de temas fiscales y demás, ¿tú ves incentivos para que el empleador utilice más la inteligencia artificial para reemplazar pues algunas actividades que pueden ser, digamos que, pues repetitivas? Sí, sí, como se está incrementando el costo de la mano de obra, entonces, claro que sí, viene a ser un incentivo para que inviertas, no necesariamente en inteligencia artificial, pero bueno, digamos automatización de procesos. Sí. Poco a poco lo vemos ya, hasta simplemente cuando vas al autoservicio, que ya hay también estas cajas donde tú solito te cobras, ¿no? Ujú, sí. Entonces ahí pues significa pues 4 o 5 cajeras menos por turno. Y entonces esta automatización de cosas tiene que ser. Seguramente ustedes, igual que yo, han tenido la oportunidad de ir ya a alguna fábrica de estas que tenemos muy buenas de fabricación de autos en México, Sí. y me ha tocado alguna que he empezado, y desde que inicia, que entra el bloque de acero hasta que sale el coche, no ves un solo empleado. Ya Ujú. es hasta afuera donde lo están probando, ¿no? En pintura ya hay revisión del cómo quedó, pero hasta que no termina el auto no ves personas. Entonces se va automatizando, y por lo tanto nuestra gran industria, o todas las empresas pymes, pues son las que menos han podido invertir pero ahora van a tener el incentivo de, oye, es que sí me conviene definitivamente generar un nuevo, vamos a poner simplemente un sistema
tema para que me lleve todo automatizado, el tema de facturación y cobranza, y poco a poco así, cosas que van a ir sustituyendo personas administrativas, como a lo largo de la historia de por sí ha sido que van saliendo tecnologías y van sustituyendo personal. Héctor Márquez, director de Amitai, empresa líder en brindar soluciones de ética y cumplimiento. Te agradecemos mucho la entrevista. Igualmente a ustedes, me da mucho gusto verlos muy bien. Fuerte abrazo. Igualmente. Buenas